Hola, muy buenas tardes a todos en Latinoamérica, muy buenas noches a todos en Europa. Hoy en el módulo de resonancia magnética le damos la bienvenida al doctor Matías Escloco, que nos va a hablar de la anatomía cervical por resonancia magnética. El doctor Matías Escloco es médico veterinario de la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria, diplomado del posgrado en radiología y ultrasonografía, docente y tutor de pasantías del Servicio de Diagnóstico por Imagen en el Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires. Además, hace diagnóstico por imagen en la práctica privada de resonancia magnética, tomografía computarizada, hace telemedicina para varios países en Latinoamérica, Estados Unidos y Estados Unidos. Además, ha sido disertante en varios cursos de grado y posgrado de la especialidad de imágenes diagnósticos. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Camilo, ¿cómo te va? Bueno, ante Muy todo, bien, muy muchísimas gracias bien, por muy la bien. invitación. La verdad que un placer volver a encontrarnos, si bien siempre con Camilo estamos en contacto por alguna cuestión académica o simplemente saber cómo está uno del otro, Claro con que la sí. pandemia y todo lo que ha pasado. Bueno, la verdad, tanto a vos como a Cristian, que sé que su voz quedó totalmente relegada y perdimos a un soldado en cuanto a su voz. Me dijo que está Ah, con una sí. afonía terrible, así que bueno, has quedado al mando. Agradecerles, por supuesto, por esta invitación, que la verdad es un placer volver a encontrarnos y bueno, sobre todo poder compartir un espacio de aprendizaje. ¿Eh? Claro que sí. Ya, si quieres, puedes compartir la pantalla. Perfecto. Se ve perfecto. Estamos bien, ¿no, Camilo? Sí, muy bien. Perfecto. ¿Ustedes confirmame que tengamos mouse también? También. Excelente. Bueno, si les parece bien, entonces vamos a comenzar. Eh, la idea de esta charla, yo sé que bueno, es posible que quede grabada, que las horas y las diferencias de usos horarios entre Argentina y el resto de los países de Latinoamérica a veces hace que no haya mucha cantidad de colegas conectados, pero bueno, no hay ningún problema en que me interrumpan los que están para hacer preguntas. La idea es hablar tranquilo, pausado, yendo siempre de lo más simple a lo más complejo, para que podamos incorporar lo que es la visualización anatómica normal de la región cervical, en este caso por resonancia magnética. Ante todo, vamos a hacer hincapié sobre todo en la columna, que realmente los estudios de columna cervical suelen ser de los más frecuentes en cuanto a la región, tienen algunas complicaciones o variaciones anatómicas propias de dicha región, y bueno, antes de comenzar, siempre uno tiene que realizar, ¿no?, lo que son los agradecimientos y los saludos. De mi parte, mi mayor siempre agradecimiento es para mi tutor y mi mentor, el doctor Daniel Farfalini, con quien trabajo ya hace 11 años en RMBET, que es el centro de diagnóstico que compartimos aquí en Argentina, donde yo hago resonancia, tomografía, y también es el sitio donde yo conocí al doctor Forero, que aquí está con una cara de más joven, yo mucho más joven, claramente, allá por el 2019, y bueno, él hizo el curso, ahí nos conocimos, la verdad que una excelente persona, colega, y bueno, se ha entablado una amistad en estos años, al cual, bueno, nuevamente le vuelvo a agradecer por esta invitación para comenzar entonces con este camino por el reconocimiento de la anatomía cervical por resonancia magnética. 2017, miren, perdón, estamos más viejos que lo que yo pensaba. Bueno, vamos a empezar con lo que es lo más básico, ¿no?, que es la anatomía regional, principalmente de la columna cervical, como les dije, porque realmente es una región compleja, porque vamos a ver que tiene ciertas particularidades, principalmente en lo que es el sector cervical anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las vértebras no tienen la típica forma vertebral, en la cual la lumbar sería como el exponente tipo para lo que es la comparación con el resto de lo que es el esqueleto axial, y realmente hay que tener en cuenta los detalles anatómicos de este segmento para no confundir y tener quizá una impresión de que algo puede estar mal, de que algo puede estar erróneo, y de esa forma comunicarlo, reportarlo como una lesión cuando no es más que una variación anatómica.
vamos a hacer hincapié en lo que es la articulación entre el cráneo y la primer cervical, es decir, la unión atlanto-occipital, y algo muy importante y que les va a traer bastantes problemas en la parte diagnóstica, es la unión entre las primeras dos vértebras cervicales, es decir, la unión atlanto-axial. Aquí estamos simplemente recordando la cantidad de vértebras que vamos a tener que reconocer, y que gracias a estas características particulares que tienen estas vértebras, es bastante sencillo ubicarnos espacialmente en un estudio de columna cervical. Dentro de estas vértebras, ¿sí?, y algo que se va a repetir en casi todas las vértebras, sobre todo de C3 hacia caudal, tenemos que reconocer que no solamente vamos a encontrar un componente osteoarticular, sino que también esto va a estar con una cantidad de tejidos blandos, de estructuras asociadas, que si bien no vamos a tener el detalle anatómico de que estamos viendo dentro de esta imagen, vamos a ver que por resonancia magnética nos podemos acercar, y mucho, a lo que sería esta descripción anatómica que está en casi todos los atlas de imagen. Dentro de lo que es la vértebra tipo, que sería esta que es una vértebra lumbar, las estructuras a las cuales nosotros vamos a tratar de hacer referencia y sobre todo prestar atención es a todo lo que es el casquete óseo que rodea la médula, es decir, los cuerpos vertebrales y los arcos vertebrales que van a dar esa contención al canal medular, donde vamos a tener que reconocer los procesos articulares, ¿sí?, los procesos espinosos y transversos, el arco, que es el que le va a dar la contención, dijimos, sobre todo en la región laterodorsal del canal medular, y en ventral el cuerpo vertebral, que va a ser el piso del canal vertebral. Estructuras que tenemos que tener presentes y que no siempre se van a ver claramente por resonancia magnética son los ligamentos longitudinal dorsal y ventral, que van a pasar dorsal y ventralmente a los cuerpos vertebrales, y que van a ver más adelante cuando vean patologías como el ligamento longitudinal dorsal puede ser una de las causas de compresiones ventrales medulares. Metiéndonos de lleno en lo que es el canal medular, debemos recordar que la médula va a tener un espacio epidural, es decir, que esté por fuera de la dura madre y contacte con el canal óseo, donde vamos a encontrar al cordón medular, y por debajo de ello, por supuesto, el resto de las meninges, en los cuales lo más importante, y sobre todo lo que vamos a recalcar, es la médula espinal. Por resonancia magnética, a veces entra en el detalle tan fino de lo que es el espacio subaracnoideo, o realmente entre la dura y la epi, no es tan sencillo, porque las estructuras tienen una intensidad bastante similar, y realmente, incluso trabajando con resonadores de alto campo, no es sencillo poder ubicar estas estructuras. Puntualmente en la columna cervical, vamos a tener algunas características anatómicas propias de cada una de ellas, y una de las más relevantes es la primera vértebra cervical. Aquí lo que estamos viendo, esto es una reconstrucción tridimensional por tomografía, que realmente da un detalle óseo muy importante. Realmente no son mías, están robadas de un programita que hace reconstrucciones en 3D, que es muy bonito porque permite ver con muy buen detalle los diferentes accidentes anatómicos, a los cuales vamos a tener que prestar mucha atención cuando los evaluemos por resonancia magnética. Repasando un poquito, lo más representativo siempre son las alas del atlas, estas estructuras bien prominentes que vienen como a reemplazar las apófisis transversas del resto de las vértebras. Recuerden que el atlas no tiene cuerpo vertebral, y que el cuerpo vertebral está reemplazado por lo que son los arcos, ¿sí? En dorsal, por supuesto, el arco dorsal, y en ventral el arco ventral, que es digamos, el remanente o el equivalente a lo que sería el cuerpo vertebral en el resto de las vértebras cervicales, lumbares y torácicas. Recuerden que el atlas tiene una función fundamental, que es el nexo de unión entre el esqueleto axial y el cráneo, a través de lo que es la fobia articular craneal y la fobia articular caudal. Por supuesto, en la fobia articular craneal
aquí donde lo que va a articular con el atlas son los cóndilos del cráneo, y en este caso, en el caudal, lo que va a articular es con el axis, y es este un centro muy, muy álgido, les podría decir, en cuanto a lo que es el reconocimiento de las patologías por inestabilidad atlantoaxial. Algo muy importante es que recuerden que el atlas es el que permite, a través de la interacción con el axis, la rotación cefálica, y que va a tener un sitio en el cual alberga a una estructura muy importante del axis, que es el dens o la apófisis odontoidea. Y justamente en esa fobia que estamos marcando en la vista caudal es donde va a asentar el dens o apófisis odontoidea del axis. Algo muy relevante y muy importante son los forámenes que presenta el atlas. Recuerden que por ahí van a circular tanto la arteria, el nervio y la vena vertebral. Y particularmente, a diferencia de lo que pasa con el resto de las vértebras, el atlas posee dos forámenes, un foramen transverso y un foramen lateral, por el cual discurren otro tipo de vasos, y estos forámenes los vamos a poder ubicar por resonancia y vamos a poder reconocerlos, y no debemos confundirlos con lesiones, por ejemplo, quísticas, líticas u otro tipo de origen. Aquí lo que estamos viendo es una vista lateral, es normalmente como lo vamos a encontrar en los cortes sagitales, y observen cómo aquí lo que estamos viendo es lo que nos pasa normalmente con los estudios más simples, ¿sí? Un estudio, por ejemplo, radiológico, en el cual estamos viendo en realidad la superposición de todas las estructuras que estamos viendo. En este caso estamos viendo el ala, en este caso sería izquierda, el arco dorsal y ventral, los forámenes que yo les había mencionado anteriormente. Aquí es donde va a articular con los cóndilos occipitales, aquí es donde va a articular con el axis, y observen cómo podemos encontrar entonces el arco dorsal y ventral, que, como les dije anteriormente, es el remanente del cuerpo vertebral que no poseen, o que mejor dicho, poseen las demás vértebras. La segunda vértebra en cuestión, y la que es diferente y escapa un poquito a lo que es esta vértebra tipo, es la segunda cervical, el axis, en la cual aquí les estoy mostrando una vista dorsal, una vista lateral y una vista oblicua, para que podamos entender y reconocer las diferentes estructuras anatómicas propias de esta vértebra, que hace la diferencia con el resto de la vértebra tipo. Lo más prominente que tiene esta vértebra, sin duda, en la región dorsal, es la apófisis espinosa. Recuerden que el atlas no tiene apófisis espinosa, sino que tiene un arco dorsal, y justamente la apófisis espinosa se va a montar en dorsal de la misma, y a través de los ligamentos que la van a unir, son los que evitan la inestabilidad atlantoaxial. Bien, a su vez, en realidad, hay otros centros secundarios y otro tipo de ligamentos accesorios, pero el más importante es el que surge desde la región más rostral de la apófisis espinosa hasta el arco dorsal del atlas. La vedette del axis, sin duda, la apófisis odontoide, es la que permite que pivotee y el paciente, nuestros pacientes, e incluso nosotros, podamos tener el movimiento de rotación. Las apófisis transversas, fíjense que son bastante chiquitas, pero observen cómo ahí se está observando los forámenes, el foramen transverso, que es el que habíamos hablado anteriormente, que recibe justamente este nombre porque está en relación a la apófisis transversa, y recuerden que por aquí siempre van a discurrir tanto la arteria, la vena, como el nervio vertebral. El cuerpo tiene algo de desarrollo, es bastante largo en relación al resto de las otras vértebras, y bueno, lo más importante es entender que ahí tiene una foseta articular craneal, que es la que va a articular con el atlas, y una apófisis o un proceso articular caudal, que recuerden que en cervicales tienen la particularidad de que son rectos y se encuentran como en diagonal, desde rostro ventral a caudo dorsal, a diferencia de lo que sucede en el resto de las vértebras torácicas y lumbares, que son bien condilares y se ven, como digo yo siempre a mis alumnos, como el signito de Quicksilver, la ola, envolviendo la Q. ¿Sí? Bueno, esto no sucede en las cervicales. Aquí las articulaciones, si bien
son también articulaciones diartrodales, son mucho más planas y tienen esta particularidad que las diferencia del resto. El foramen que ya hemos hablado, por el cual entonces recuerden que va a discurrir tanto la arteria, la vena, como los nervios vertebrales. De allí para caudal, vamos a ver que las vértebras cada vez se van pareciendo más a lo que es la vértebra tipo. Si observamos aquí, les puse la vértebra cervical 3, la 6 y la 7, y se las puse porque tienen algunas características propias de sí mismas. La vértebra cervical 3, en realidad, fíjense que tiene una apófisis espinosa bastante pequeña. Observamos nuevamente los forámenes que se ven en todas las vértebras, ¿sí? Y observen cómo de a poquito las apófisis transversas empiezan a ser un poco más desarrolladas. Pero a nivel de C3, el cuerpo es bastante prominente, fíjense esta proyección que tiene, bastante grande, y fíjense cuán pequeña es su apófisis espinosa. A diferencia de C6 y C7, que tienen dos características muy importantes y que nos va a permitir reconocerlas fácilmente cuando nosotros tengamos quizá un estudio segmentado. ¿Qué quiere decir segmentado? Que no abarque la totalidad de las vértebras, que yo no pueda tener como referencia a la primera y a la segunda vértebra cervical, y tenga que tratar de encontrar un punto de referencia para poder saber dónde estoy parado. ¿Cuáles son esas características anatómicas propias? Bueno, en C6, el gran desarrollo que tienen sus apófisis transversas. Esto se ve muy bien por radiología, y ahora se los voy a mostrar. Y la otra particularidad que tiene la última vértebra cervical es que tiene muy desarrollada su apófisis espinosa. De hecho, es la vértebra que más desarrollo tiene de la misma, y es la que nos permite diferenciar claramente cuál es la última cervical y cuál es la primera torácica. ¿Qué es lo que yo les decía entonces? Fíjense que nosotros por imágenes cervicales, generalmente uno tiene, ¿sí?, como una primera línea de batalla, vamos a decirlo, una primera barrera de estudios complementarios. No es que uno siempre se va a tirar de cabeza sobre lo que son métodos complementarios de alta complejidad, y bueno, un poco mostrarles cómo se ven estas estructuras en estudios simples, donde podemos ver aquí el arco dorsal y ventral del atlas, e incluso su foramen, la articulación, ¿sí?, atlanto-occipital. Fíjense cómo la apófisis odontoides cuesta a veces diferenciarla porque aparecen tejidos de superposición, el gran desarrollo de la apófisis espinosa del axis, la gran apófisis espinosa que tiene C7, y las grandes apófisis transversas que tiene C6. O sea, bueno, realmente en una placa es muy sencillo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la placa completa, estamos viendo toda la superposición de tejidos. Entonces lo que estamos viendo es como el volumen que yo les mostraba en las imágenes de recién, radiografiado. O sea, yo veo desde el extremo proximal al equipo de rayos hasta el extremo caudal, pero toda esa superposición me quita información. Es por eso que siempre en radiología debemos hacer siempre, o por lo menos es lo recomendado, incidencias ortogonales para tratar de liberar estos tejidos que vamos a ver. Entonces, observen cómo en una incidencia ortogonal encontramos la apófisis odontoides muy bien desarrollada y muy clarita, cuando acá costaba, cómo desaparece un poco la imagen de la apófisis espinosa, pero vemos muy bien las alas del atlas, y así hacia caudal podemos seguir observando la columna cervical. Pero les repito, siempre son estudios de superposición completa. Por suerte, con el desarrollo del diagnóstico por imágenes de alta complejidad, a través de la reconstrucción multiplanar por tomografía, que ya lo han visto, o de la evaluación multiplanar por resonancia magnética nuclear, esta eliminación de este efecto de superposición realmente nos da una imagen única. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pacientes? Y esto es algo que la verdad que es bastante importante, porque uno cree que poner al paciente, o sea, que no es que tenemos una máquina de hacer chorizos, así decimos en Argentina, o algo que va a ser muy sencillo, que cualquier paciente que tiremos en el resonador nos va a quedar un estudio de calidad. Independientemente de cuáles sean los equipos que nosotros podamos manejar, aquí en RMBet nosotros trabajamos con dos resonadores abiertos, ¿sí?, un Profile, que es el Profile 5, y un Paranet, los dos son de bajo campo, de 0 a 23 Tesla, pero bueno, aquellos que tienen la suerte de trabajar con resonadores cerrados, van a tener básicamente dos opciones, que es poner al paciente normalmente de cúbito external,
o en decúbito ventral. Básicamente el principal problema que tienen los resonadores cerrados es que son extremadamente ruidosos, con lo cual a veces hay pacientes que vienen realmente muy complicados, principalmente aquellos de patologías cervicales altas que se encuentran en cercanía de quizá el centro respiratorio, tiene un patrón característico muy claro respiratorio, en el cual uno sabe que cuando está por meter uno de esos pacientes al resonador, probablemente tenga una complicación anestésica. Por supuesto, si el paciente tolera un decúbito external, tiene la ventaja de que quizás requiere planos anestésicos menos profundos y que puede tolerar quizá un procedimiento un poco más rápido, pero realmente a veces el escalón que se genera entre la columna cervical y la bobina puede alterar un poco la imagen. Si ustedes me preguntan cuál sería lo ideal, sin duda lo ideal es hacerlo en decúbito dorsal, pero a veces la preparación o la sujeción de estos pacientes requieren planos anestésicos realmente bastante profundos. Y dependiendo de la velocidad con la cual ustedes puedan trabajar, a veces no siempre es fácil mantener en plano a estos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que están muy complicados. Otra de las desventajas que tiene el resonador cerrado es que nosotros cuando ingresamos a nuestro paciente, a veces no podemos estar monitoreando, no podemos ver mucosas, no podemos a veces acercarnos para ver cómo está el color de sus mucosas, en tiempo llenado capilar, dar la profundidad anestésica en base al reflejo palpebral. Bueno, estas cosas la verdad es que, si bien obviamente por resonadores cerrados se obtienen imágenes de muchísima mayor calidad, el resonador abierto en estos casos nos da cierta ventaja de que tenemos como una ventana mayor para poder acercarnos y ver mejor a nuestros pacientes. Este es el profile que yo les estaba comentando anteriormente. En los pacientes siempre entran, digamos, desde la cara posterior hacia la pared, o sea que nosotros nos van a estar mirando. Y bueno, aquí tenemos a un Boston Terrier, al cual estábamos haciendo una columna cervical. Usamos bobinas bastante grandes, son las que vienen con el equipo, y bueno, algo muy importante en el posicionamiento es la alineación que tiene que tener el paciente para lograr equipos de calidad. Es por eso que suplementamos en general con, en este caso, toallas, cualquier material que no emita señal y que no sea digamos, una alteración de la señal, es importante colocarlo para evitar los ladeos, porque siempre que ustedes tengan un paciente que no esté bien posicionado, van a tener imágenes asimétricas, y entonces de ahí pueden surgir complicaciones o confusiones. El otro resonador que manejamos, que es este que aparece de fondo, que es el Paramed, con el cual Camilo está familiarizado porque ha hecho el curso, permite colocar a los pacientes en decúbito lateral. La gran ventaja de este resonador es que nos permite hacer dos cosas, que después lo voy a comentar más adelante. Una de ellas es evaluar al paciente constantemente durante el acto anestésico, por justamente el acercamiento que tenemos con uno, pero realmente es muy importante la suplementación para alinear a la columna cervical. ¿Sí? En este caso usamos cartón, bolsas de arena, lo que fuera necesario para evitar las ondulaciones que pueden quedar en la columna cervical y que nos pueden complicar el estudio. Esto aplica tanto en pacientes felinos como caninos, si bien los pacientes felinos, por supuesto, tienen menor cantidad de patologías cervicales. Bueno, siempre es importante, en este caso lo que hacemos es subir a nuestro paciente, elevarlo a través de colchonetas para que siempre quede alineado la columna cervical. Bueno, y ahora nos metemos en el punto álgido, que es la anatomía, ¿sí? La verdad es que yo no soy anatomista, soy imagenólogo, pero evidentemente me tuve que hacer, no les digo anatomista, pero me tuve que incorporar, y tuve que incorporar mucho lo que es la anatomía cervical, justamente para evitar malos diagnósticos o confundir quizás estructuras anatómicas normales con lesiones. La idea de esta clase entonces es que ustedes pasemos de este corte sagital, que es muy bonito y que representa lo que sería toda la estructura cervical, la podamos transformar gradualmente en lo que vamos a ver nosotros por imágenes en resonancia, ¿sí? Y bueno, de a poquito lo que vamos a ir viendo es esto, y es que nosotros estamos haciendo en realidad cortes, fetas, imágenes que nos van a permitir evaluar una a una las diferentes estructuras cervicales. Recordando un poquito lo que Camilo les mostraba en la primera clase, yo les voy a hacer un muy breve repaso de por qué vamos a encontrar nuestras imágenes de esta manera. Recuerden que todos nuestros protones de hidrógeno, que es el cual se basa el resonador, están en reposo cuando estamos fuera de cualquier campo magnético, y que al exponernos a un campo magnético lo que hacemos es alinear
a esos protones con el magneto prendido. A partir de aquí empieza el proceso de resonancia, que es bombardear a estos protones con pulsos de radiofrecuencia, que recuerden que están generados por las bobinas o antenas, que en este caso vemos al felino que estaba antes colocado, en este caso está también por una columna cervical, y que esta bobina o antena lo que va a hacer es emitir pulsos de radiofrecuencia que lo que hacen es torcer, quebrar esta alineación de los átomos de hidrógeno con el magneto, y durante este proceso, ¿sí? Generalmente son giros de 90 a 80 grados, de 90 y 180 grados, se van a cargar de energía. Luego de la emisión del pulso de radiofrecuencia, se va a interrumpir esta onda de radiofrecuencia y se va a recibir lo que se conoce como radiofrecuencia eco. Esta radiofrecuencia eco es el resultado de la realineación de estos protones con el campo magnético, durante el cual se va a liberar energía. Cuanto mayor sea el campo magnético, es decir, cuanto más teslaje tenga nuestro equipo, mayor cantidad de energía acumulan. Por lo tanto, eso es lo que se traduce en el momento magnético como una mucha mejor calidad de la imagen. ¿Bien? Entonces, si ustedes comparan, realmente esto actúa prácticamente como un transductor de ultrasonido. La diferencia es que en vez de pulsos de ultrasonido, lo que está emitiendo son pulsos de radiofrecuencia. Si uno tiene que decir qué es una resonancia magnética, no es más que una ecografía de pulsos de radiofrecuencia. A partir de allí, mediante el software, lo que vamos a obtener son las diferentes imágenes que nosotros vamos a poder ver en nuestro monitor. Ahora bien, sabemos que contamos prácticamente con dos grandes opuestos en cuanto a la cantidad de protones de agua o de hidrógeno que puedan tener, y justamente la grasa es la que menos cantidad de hidrógeno tiene y el agua la que mayor cantidad de hidrógeno tiene. Entonces, cuando nosotros emitimos nuestro pulso de radiofrecuencia, cuando lo cortamos y se producen los ecos de radiofrecuencia, aquellas estructuras que tengan muy poca cantidad de hidrógeno se relajan, es decir, vuelven a alinearse con el magneto muy rápidamente y expulsan esa energía en un tiempo bastante corto. Yo, para poder obtener y poder leer esa energía, tengo que tomar la energía, es como que tengo que sacar la foto rápidamente, y esa rápidamente foto se conoce como las secuencias ponderadas en T1. Aquellas estructuras que tengan mayor cantidad de hidrógeno tardan bastante más en relajarse una vez que nosotros cortamos el pulso de radiofrecuencia. Entonces su energía se va a eliminar, pero se va a eliminar en forma más tardíamente. Y posiblemente para que yo la pueda leer, tengo que esperar a sacar esa foto. Y esa foto tardía es lo que se conoce como las secuencias ponderadas en T2. ¿Bien? Entonces, del T1 y T2, que son las secuencias padres de todo el resto de las secuencias que existen a nivel de resonancia, uno va a ir jugando, ¿sí? Y va a ir pudiendo ver las imágenes con diferentes intensidades. Recuerden que hiperintenso es todo aquello que tenga mayor señal, más parecido al blanco; hipointenso aquello que tenga menor señal, parecido al negro; y que, bueno, esto va a variar mucho según la construcción de secuencias que, ustedes saben por lo que les dijo Camilo, dependen del tiempo de eco y del tiempo de repetición. ¿Qué es lo que me permite esto? Que un mismo tejido pueda tener diferentes señales según cómo yo esté tomando esa foto, según en qué secuencia yo la esté viendo. Otra cosa importante, y esto tiene mucho que ver respecto a lo que yo les decía de los canales vasculares, y sobre todo de los grandes vasos cervicales, es que la sangre circulante no la vamos a poder evaluar con señal si nuestro paciente está vivo dentro de las secuencias más habituales. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ahora lo que se conoce como el efecto flujo, que en breve se lo voy a describir. Otra cosa importante es que tanto el hueso cortical, pobre en hidrógeno, y todo el aire que esté tanto dentro como fuera del paciente, por ejemplo, la tráquea, el esófago, la cavidad nasal, orinosofaringe, ese hueso siempre, ese aire, discúlpenme, se va a ver siempre hipointenso. ¿Qué es lo que sucede con el efecto flujo? ¿Sí? Nosotros tenemos sangre circulante, ¿y por qué es que se ve negro? Porque nosotros aplicamos, ¿sí?, nuestro pulso a radiofrecuencia. Recuerden que nosotros emitimos y recibimos ecos de esos pulsos de radiofrecuencia. Entonces, cuando nosotros emitimos, ¿qué es lo que pasa? La sangre circula, y lo que va a hacer es devolverme la radiofrecuencia de eco lejos de la bobina. Entonces, ese es el motivo por el cual, por efecto flujo, la sangre no la vamos a poder ver con una intensidad, y entonces vamos a verla siempre en negra.
Repasando un poquito, y ahora nos vamos a meter de lleno en las imágenes anatómicas. Recordemos que en secuencia T1 entonces, el agua, ¿sí?, que era aquella que tardaba mucho en relajarse y que emitía su energía más tardíamente, la vamos a ver hipointensa en T1, bien hiperintensa en T2, de hecho es la única secuencia en la cual todas las estructuras líquidas las vamos a ver hiperintensas, y que el tejido adiposo no tenía un comportamiento exactamente inverso, pero sí iba a brillar más en el T1, iba a brillar bastante menos en el T2. Entonces, ¿qué es la ventaja principal que tiene la resonancia magnética? Que yo con las diferentes secuencias que hago, le pido al resonador que muestre los tejidos con diferentes señales. Y esto hace que un mismo tejido se pueda ver hiper o hipointenso según la secuencia que yo utilizo. Y en base a esto, poder ubicar, gracias a contrastes naturales como la grasa del agua, un montón de lesiones y estructuras anatómicas. Esto es propio de la resonancia magnética, y ningún tomógrafo lo puede igualar. Un tomógrafo tiene la ventaja de jugar con las ventanas, sin ningún lugar a duda, pero el hueso siempre va a ser hiperdenso y el aire siempre va a ser hipodenso. Eso no hay forma de cambiarlo, ¿sí? El agua va a tener una densidad establecida, la grasa va a tener una densidad establecida. Bueno, acá nosotros jugamos con estas secuencias para cambiar la intensidad de nuestros tejidos. Una vez que tenemos colocado a nuestro paciente ya posicionado, la verdad que yo les puse acá una columna cérvico-torácica, porque es importante algo que no tiene la tomografía, que es poder seleccionar cómo uno va haciendo los cortes. ¿Por qué? Porque así como les dije, esto es una columna cervical de una columna torácica de un Frenchy, por eso las típicas hemivértebras, y bueno, muchas veces la columna cervical nos puede quedar un poco ladeada o escalonada, y gracias a que uno puede seleccionar cómo hacer los cortes, es que vamos a tener siempre cortes de buena calidad. A partir de aquí, seleccionando espesor e intervalo de corte, vamos a establecer nuestras secuencias. ¿Cómo vamos a evaluar? Recuerden que algo importante, y a diferencia de la tomografía, que nosotros pausamos al paciente y después reconstruimos planos, en resonancia magnética tenemos que hacer tantas secuencias y planos como deseamos estudiar. Entonces vamos a evaluar planos sagitales, en el cual vamos a tener las típicas imágenes en las cuales vamos a tratar de evaluar casi todas las estructuras anatómicas que vamos a ver ahora. Los planos transversales o axiales, que cortan al medio en forma transversal al eje largo. Secuencias de este tipo que nos permiten diferenciar lo que es derecho e izquierdo, nos da un panorama bastante más amplio de todas las estructuras anatómicas. Y los planos dorsales, que en general en columna cervical se utilizan principalmente para ubicarnos anatómicamente y para ver si está bien alineado. En este caso, fíjense que la columna cervical es una recta perfecta, pero no es infrecuente que a veces queden un poquito ladeados, y por eso la gran ventaja que tiene el resonador de poder establecer la dirección de los cortes anatómicos. Recordando entonces, y para ya meternos de lleno en la anatomía, el T1 o tiempo de relajación longitudinal, vamos a ver las estructuras con bajo hidrógeno, bien hiperintensas, en cambio aquellas que tengan gran cantidad de hidrógeno como el agua, el líquido cefalorraquídeo, hipointensas. La principal ventaja, sobre todo en bajo campo, es que tienen muy buena determinación anatómica, dan muy buena resolución anatómica, mucho más que el T2. En T2 es al revés. Recuerden que todo lo que tenga mucha cantidad de hidrógeno tarda en relajarse, tarda en exponer esa energía, por eso es que tenemos que esperar, y es esa foto tardía que hacemos con el T2, y acá sí, todas las estructuras que tengan gran cantidad de agua, o sea, gran cantidad de hidrógeno, mejor dicho, el agua, el líquido cefalorraquídeo, el edema, es decir, todos los líquidos los vamos a ver hiperintensos. Es muy útil, ¿sí? Es como el scanning rápido que uno tiene que hacer para poder determinar si hay algún tipo de lesión inflamatoria o lo que fuera. Entonces fíjense cómo nosotros tenemos aquí la misma estructura en diferentes secuencias. Este es un T1, donde se ve realmente muy bien. Esto es alto campo, o sea, no siempre vamos a tener la suerte de ver así, pero bueno, aquí en una secuencia T1 vamos a reconocer siempre el aire en cualquier secuencia que estemos usando. Este es un T2, lo vamos a ver hipointenso. Y aquí lo que más va a brillar es la grasita peridural. Recuerden que en el T1 lo que brilla sobre todo es la grasa. Y los líquidos los vamos a ver hipointensos. Fíjense cómo por fuera, mejor dicho, por dorsal y por ventral del cordón medular,
tenemos una imagen hipointensa que corresponde a líquido. ¿Cuál es ese líquido? El líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver excelentemente bien en la secuencia T2, donde si estamos viendo cómo estamos observando el espacio subaracnoideo, vamos a encontrar líquido en el espacio subaracnoideo, que es el líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar señal de líquido en los núcleos discales cuando están correctamente hidratados, y esa es la fundamental, digamos, objetivo, el fundamental objetivo que tiene la evaluación de los núcleos discales en secuencia T2, que es ver si están realmente normales o con algún proceso degenerativo. Y bueno, fíjense cómo, independientemente de la señal, el hueso cortical, como el que estamos viendo aquí en la apófisis espinosa del axis, o en este caso el proceso ontoides o incluso el de los cuerpos vertebrales, como es un hueso bien compacto que tiene poca cantidad de hidrógeno, principalmente lo vamos a ver hipointenso. En las secuencias transversales, en los cortes transversales, lo mismo. Fíjense, mismo tejido, diferente señal. Y esta es la gran ventaja que tiene la resonancia, donde aquí nuevamente vamos a encontrar el aire, siempre indistinto, aquí como el de la tráquea, el del esófago, va a ser hipointenso. Va principalmente a brillar la grasa peridural, sobre todo en los neuroforámenes. Recuerden que están recubiertos por mielina, entonces van a brillar mucho en el T1. ¿Sí? Y el principal aliado que vamos a tener siempre en el T2 es la visualización del líquido cefalorraquídeo, que va a delimitar el espacio subaracnoideo. Lo cual hace que sea un trazo de tipo mielográfico. Esa es la ventaja que tiene sobre, por ejemplo, una mielotomografía, que si bien también nos va a dar muy buena señal, mejor dicho, definición de lo que es el espacio subaracnoideo, requiere de una maniobra cruenta, que no es ni más ni menos que la inyección de líquido cefalorraquídeo, de medio de contraste, perdón, en el espacio subaracnoideo. La resonancia lo muestra en forma natural. Recuerden que la resonancia es muy sensible a todo tipo de cambio, pero absolutamente inespecífica. ¿Qué referencias anatómicas vamos a tener nosotros en columna cervical? Y esto obedece a lo que yo les mencionaba antes, de esas estructuras propias que tenían el segmento cervical craneal, y sobre todo la última cervical. Ahí vemos perfectamente la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical, y la apófisis espinosa de la última vértebra cervical, que como les dije es la más prominente, y que nos va a permitir diferenciar claramente dentro de qué segmento estamos evaluando. En el corte transversal, cuando nosotros estamos mirando y queremos tener una idea si nos faltara por algún motivo algún corte, esto nos puede pasar, por ejemplo, si un paciente venía muy complicado y nosotros estamos haciendo un estudio, el paciente por algún motivo o empeora su condición anestésica o se despierta y realmente es un paciente de alto riesgo, a veces los estudios quedan incompletos. Entonces uno tiene que arreglarse con las secuencias que pudo hacer. Bueno, cuando uno no tiene la totalidad de las secuencias y no puede tener una referencia completa del estudio, bueno, tenemos algunos truquitos, estos son algunos, y en los cortes transversales, a través de la identificación de las alas del atlas, sabemos que esta es C1, y bueno, iremos cortando caudalmente, tratando de tener en cuenta cuántos espacios intervertebrales estamos manejando, para saber cuál es la ubicación anatómica de donde estamos ubicados. Básicamente, a caudal de esto, iremos 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que veamos los arcos cortantes. ¿Qué les decía yo? La importancia de cómo posicionamos a nuestros pacientes, ¿sí? No solamente tenemos que colocar al paciente bien recto, sino que también es muy importante la dirección de los cortes que vamos a hacer en nuestro estudio. Este paciente está, fíjense, está bien derechito, aquí estamos viendo el corte coronal o dorsal bien derechito. Sin embargo, esta línea amarilla lo que representa es la dirección de corte con el cual estamos haciendo los planos sagitales. Y fíjense que yo tengo una muy buena referencia de lo que es el segmento cervical craneal, pero en el caudal pierdo, en realidad empiezo a ver los neuroforámenes. Y si yo hago un corte más, veo que tengo muy bien definido C2, pero no tengo muy bien definido AC7. Fíjense por qué, porque el corte está tomando bien por medial al primer segmento, pero se está lateralizando en el segundo segmento. Esto lo podemos corregir. Aquí lo que estamos haciendo es, hicimos un corte parasagital, donde aquí no vemos muy bien el cordón medular craneal, pero sí el caudal. Y esto les va a pasar muchas veces. Lo importante es que tengan
estas dos referencias para poder manejarse y que el estudio sea completo. ¿Qué alteraciones en la imagen podemos tener? Bueno, es muy frecuente a nivel cervical que contemos con la presencia de microchips. Los microchips tienen este efecto, tienen un efecto ferromagnético, con lo cual van a dar una alteración de la imagen, y muchas veces se sitúan justo en el punto que queremos evaluar. Entonces es importante saberlo, preguntarle al propietario si tiene, y si tiene, uno de los trucos que podemos usar para que no, digamos, no nos complique, es tirar literalmente de la piel, porque como que están a nivel subcutáneo, si uno los puede mover, a veces alejándolo del área de estudio, puede mejorar mucho la imagen. Por supuesto, todo tipo de implante metálico, en este caso era una columna cervical de un Doberman que había sido operado por síndrome de inestabilidad cervical caudal, y fíjense cómo el material emite una señal, no siempre los materiales son depende del tipo de aleación que se utilice, y bueno, obviamente cuanto menos pura sea esa aleación, más efecto ferromagnético y más alteración de la imagen va a tener. El otro efecto que podemos tener son aquellos pacientes muy grandes, donde a veces nuestro FOV, nuestro field of view, quizá es medio pequeño, en pacientes, no sé, un gran danés o un dogo de Burdeos, donde quizá la bobina no llega a abarcar la totalidad de la columna cervical, y fíjense cómo en los extremos vamos a tener ciertas alteraciones, como si se estirara, como si se deformara un poquito la columna, y eso tiene que ver con que estamos muy cerca del extremo de la bobina. En los que tienen un field of view amplio de 40 centímetros, en general esto no sucede. Y el principal enemigo de cualquier corte por resonancia son los movimientos respiratorios. Por supuesto, mucho más notorios en lo que es la región torácica. En la región cérvico-torácica molestan bastante, pero les recuerdo, aquellos pacientes que tienen patologías cervicales altas, que tienen un patrón respiratorio medio de contragolpe, por más de que el paciente se encuentre en un plano relativamente profundo, ese golpeteo puede dar movilidad y puede arruinarnos el estudio, o por lo menos sacarnos definición. Nos metemos entonces de lleno, ¿sí? Aquí estamos viendo una sucesión de todas las vértebras que vimos hasta ahora, y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es esto, dijimos, un segmento cervical craneal propio y con algunas particularidades, y uno caudal un poco más estable, digamos, y más parejito, que es más sencillo de ubicar. En el plano sagital, una secuencia T2, que es lo que estamos viendo acá, esto les recuerdo porque nunca va a tener una imagen de esta calidad, porque esto es un cadáver, ¿sí? Y está hecho con un resonador de alto campo, en donde se ve todo perfecto, ¿bien? Posiblemente no lo vean siempre perfecto en sus imágenes, pero si ustedes saben dónde ir a buscarlo, si ustedes saben las áreas de proyección, no van a tener ningún problema. Hablamos inicialmente de lo que eran las imágenes transversales, o sea, las imágenes sagitales nos están dando cortes en fetos, entonces no vamos a ver el volumen total de las estructuras anatómicas, y nos vamos a ver muchas veces sectorizadas o parciales. Y aquí estamos viendo parte de lo que yo les decía, el arco dorsal y ventral del atlas, la apófisis odontoides y la apófisis transversa, espinosa, perdón, de C2, bien prominente. Aquí tenemos el cuerpo de C3, y aquí para atrás contaremos, y aquí vemos entonces la apófisis de C7, por lo cual determinamos que esta es la vértebra C6. Y como les dije, este es el gran referente, la apófisis espinosa bien prolongada, que nos asegura que estamos en la última cervical. ¿Qué estructuras también debemos tener en cuenta? Bueno, fíjense, aquí, si bien va a estar confundido muchas veces con lo que es el hueso del arco dorsal, es el sitio por el cual transcurre el ligamento amarillo, y hay patologías, sobre todo aquella de inestabilidad cervical caudal, que pueden dar una hipertrofia bastante marcada, y lo vamos a poder ver por resonancia magnética. Los cuerpos, las carillas terminales de los cuerpos vertebrales, que van a estar en estrecho contacto con los núcleos discales. Justamente los núcleos discales, que en secuencia T2 recuerden que tenemos que verlos en condiciones normales bien intensos, bien hidratados. El líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver hiperintenso, entonces esta es la principal ventaja que tiene la secuencia T2. Y recuerden que vamos a ver un espacio, eso corresponde al espacio subaracnoideo, y que vamos a tener una línea central, también hiperintensa, que también corresponde al líquido cefalorraquídeo, que no es ni más ni menos que el conducto ependimario.
Más allá del espacio subaracnoideo, nosotros también tenemos el espacio peridural. Y tenemos que recordar que hay dos sectores en los cuales el espacio peridural es bastante más grande, que es a nivel de la articulación atlantoaxial, discúlpenme, y en relación a la cara dorsal de C6 y C7. O sea, estos espacios más anchos son normales, y tenemos que tenerlo en cuenta para no pensar que ahí puede haber un engrosamiento de alguna estructura, por ejemplo, por una lesión ocupante de espacio. Lo otro que vamos a ver son los anillos fibrosos, que son esto que está aquí. Fíjense que aquí está un poquito opaco, porque esto es un tejido bien fibroso, entonces no genera mucho señal, pero van a estar tanto en la región ventral como dorsal de los núcleos discales. ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, yo no voy a entrar en un detalle ínfimo de cuál es cada uno de los músculos que van a atravesar el cuello, pero sí recuerden que existen patologías musculares, entonces tenemos que prestar atención también a lo que es la musculatura epiaxial y a la musculatura hipoaxial, dentro de las cuales el más central, si estás en un corte bien sagital, el longus colli, que es el que se proyecta también hacia el tórax, es este músculo, este vientre muscular bien marcado, que va a encontrarse por dorsal de la tráquea y por ventral de los cuerpos vertebrales. Estructuras que también vamos a poder evaluar, el esófago y la tráquea, que son cosas no menores porque muchas patologías las encontramos por hallazgos, donde también podemos encontrar alteraciones en la laringe, a nivel de la epiglotis, y esta estructura que aparece aquí, que es el paladar blando. Sobre todo en braquicéfalos permite evaluar muy bien aquellos paladares elongados o engrosados. Si nosotros nos movemos en forma parasagital, vamos a encontrarnos con otras estructuras. Fíjense que aquí ya cambia totalmente la anatomía de lo que estamos viendo, pero es muy útil para evaluar. Lo que son las articulaciones intervertebrales, lo que yo les comentaba, que eran diagonales y que eran más bien planas. Lo que es la articulación atlanto-occipital, aquí lo que estamos haciendo es corrernos hacia lateral, es un corte parasagital, entonces vemos muy bien el cóndilo occipital y vemos muy bien la fobia, o digamos, el lugar donde recibe a el cóndilo el atlas. Vamos a poder evaluar también las bullas timpánicas, como tienen aire siempre tienen que estar hipointensas. En Bulldog francés se van a cansar de encontrar bullas timpánicas ocupadas sin ningún tipo de signología. Y algo muy importante que vamos a volver a revisar son los músculos, pero una glándula muy importante, que es la glándula tiroides. Aquí estamos viendo una glándula normal, se encuentra lateralizada, se encuentra caudal al cartílago tiroides, y es una región que tenemos que explorar con cuidado, porque muchas veces aparecen patologías que pueden confundirse con una patología, sobre todo cuando están mineralizadas o cuando están muy grandes, se ven muy fácil, pero a veces un paciente puede tener dolor cervical, puede que nos deriven una resonancia por una sospecha quizá de una discopatía, y el problema esté en los tejidos blandos circulares. Vemos nuevamente la tráquea. Bien, entonces quiero que queden claro en este plano sagital cómo vamos a ver entonces en la secuencia T1 y T2 la diferencia fundamental del líquido cefalorraquídeo, que va a brillar en el T2, donde vamos a evaluar fundamentalmente la hidratación de los núcleos discales, y como el T1, sobre todo en bajo campo, tiene muy buena definición de los vientres musculares, y donde tenemos que buscar entonces, corriéndonos en forma parasagital, todas las estructuras que venía mencionando anteriormente. Esto es un bajo campo. Observen cómo tenemos mejor detalle de lo que es el parénquima, sobre todo lo que es la parte muscular, como en el T2 se apaga bastante, se pone bastante más, digamos, hipointenso, y perdemos un poquito de detalle. Les dije yo que las principales secuencias y los padres de todo esto eran las secuencias T1 y T2. Bueno, existen un montón de secuencias que son aquellas que lo que hacen es saturar la grasa. Entonces, ya sea STIR, FIR, FATSAL, la van a ver, va a realzar sobre todo los líquidos y las regiones y las lesiones inflamatorias. Entonces realmente son secuencias que les van a ayudar. Vamos a meternos un poco en lo neurológico. Esto es un plano transversal de todas las estructuras que vamos a ver, sobre todo para que puedan ver el asta dorsal y ventral y cómo se forma el nervio espinal.
recordando que las metámeras, ¿sí?, son 8 y que no coinciden mucho a veces con los espacios, sino que hay una metámera más que espacios intervertebrales, y vamos a hacer una exploración de craneal a caudal en cortes axiales, en plano axial. Esto es un corte transversal o axial. Como el líquido brilla, recordemos que es un T2, y bueno, ahí podemos reconocer entonces el parénquima medular, el líquido cefalorraquídeo que está hacia el costado, y si bien uno no tiene que tener un conocimiento anatómico de todo, esto es como en el cerebro. Si uno traza una línea media, a la izquierda y a la derecha de esa línea media, las estructuras tienen que ser muy parejitas, y es una forma de rápidamente no caer en errores de diagnóstico. Vemos el líquido cefalorraquídeo, vemos este espacio que representa el espacio subaracnoideo, vemos el núcleo pulposo bien hidratado, bien hiperintenso, vemos el anillo fibroso, y vamos a evaluar también la emergencia del nervio espinal a través de los neuroforámenes. En aquellos equipos de muy alto campo, hablo de más de un Tesla y medio, podemos llegar a encontrar la materia gris central. Recuerden que se invierte a nivel de lo que es el encéfalo, la materia gris es central y la blanca periférica, y vemos esa imagen, podemos llegar a encontrar esa imagen de, en los libros lo llaman mariposa, murciélago, bueno, cualquier alado que ustedes quieran ponerles, bueno, se puede llegar a encontrar, pero bueno, realmente esto solamente ocurre con alto campo. Vamos a ir de craneal a caudal, sobre todo en los 3 puntos más importantes que yo considero, que son la unión atlanto-occipital, en el cual aquí les tengo la referencia anatómica para que veamos qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Recuerden aquí la ausencia de la apófisis espinosa del atlas, perdón, que aquí está, es el arco dorsal. La médula oblonga, es decir, la última región, la unión cráneo-cervical. Los cóndilos occipitales, albergados entonces por el atlas. Ahí vemos el esbozo del ala del atlas, apenas estamos teniendo, esto sí es un volumen parcial, estamos viendo una parte de lo que es el ala del atlas. Estructuras que tenemos que también reconocer: la musculatura epiaxial, la hipoaxial, la médula oblonga, aquí la vemos bien, bien delimitada, y las glándulas mandibulares, estas que se ven muy bonitas aquí, ¿sí? Y estas son estructuras que también vamos a tener que evaluar, porque podemos tener también estructuras dañadas a ese nivel. Aquí estamos viendo, fíjense, por debajo de esta estructura que se ve hiperintensa, la oro y la nasofaringe, separadas entonces por el paladar blando. O sea, no solamente lo vamos a evaluar en la incidencia sagital, sino también en los cortes axiales. Nos vamos un poquito más hacia caudal, nos montamos aquí de lleno sobre el atlas y un poquito cercana a C1, C2, que recuerden no tiene núcleo discal. Entonces acá vamos a reconocer el arco dorsal en toda su extensión, junto al arco ventral, y vamos a encontrarnos con una estructura que corresponde a la segunda vértebra cervical, que es la apófisis odontoides metiéndose dentro del atlas. Vamos a ver las alas bien extendidas, vamos a ver la apófisis transversa de C2, fíjense cómo se superpone, y recuerden que aquí hay una unión por un ligamento, y que la ruptura de ese ligamento puede dar inestabilidad atlantoaxial. Nuevamente la musculatura epi e hipoaxial, ahí vemos el cordón medular, y bueno, las glándulas mandibulares que las vemos ahora mejor extendidas. Fíjense que empiezan a aparecer los vasos, la arteria carótida, ahí, ¿sí? que está acá, un vaso muy importante, sobre todo cuando encontremos masas cervicales, la importancia de poder remitir si están o no involucrados los vasos principales. Aquí estamos viendo, en este caso se ve muy bien a través de los forámenes transversos, el lugar por el cual circulan arteria, nervio y vena. No es tan sencillo a veces verlos por resonancia. Un poquito más hacia caudal, bien sobre C2, ahí estamos viendo entonces lo que es el líquido cefalorraquídeo circulante. Recuerden que era una secuencia T2. Ahí vemos las apófisis transversas de C2. Vemos el plexo venoso. Esto es muy importante porque estos plexos pueden dañarse muchas veces por las hernias y son los que generan esas hemorragias bastante extensas. Vemos en toda su extensión la apófisis transversa de C2. Y vemos nuevamente todos los planos musculares mucho más desarrollados en esta región. El cordón medular,
Y bueno, aquí fíjense cómo la carótida ya se ve mucho mejor, y aquí al costadito aparece la querida yugular, ¿sí? Ahí están pasando arteria, vena y nervio por los forámenes transversos, y ahí tenemos a la yugular externa. Entonces, siempre importante la correlación entre estos vasos, sobre todo en masas cervicales. Y ya estamos más montados sobre la laringe, recuerden que un poquito más hacia caudal nos vamos a encontrar con la glándula que mencionamos anteriormente. Bueno, esto lamentablemente no se me animó. Después les voy a pasar, y les dejo si no a Camilo, un paper que se encargó de diferenciar cada vientre muscular en los diferentes cortes, y bueno, aquí se los dejo representados para que lo busquen, creo que escapa a la función de esta charla. Bien, y acá les pongo dos cortes, ¿sí? Uno más en caudal y otro más en craneal. Estamos a nivel de C3 para que vean cómo ya esto se va pareciendo a lo que es el resto de la médula, como ya es bastante más sencillo. Estamos en el cuerpo vertebral de C3 y de C6. Aquí el borde celeste marca un corte y el borde rojo el otro. Fíjense las grandes apófisis transversas, estas bien marcadas que se ven en las placas, bien características de C6. Empezamos a encontrarnos con estructuras que tienen que ver con la cintura escapular y donde vemos a los miembros torácicos. Fíjense, cabeza humeral y parte de la escápula, ahí estamos viendo la cápsula articular, importante también la evaluación de algunas estructuras cervicales, porque muchas veces las lesiones vienen de los miembros, el manubrio esternal en ventral. Siempre la musculatura epi e hipoaxial, y el cordón medular, que ya lo estamos viendo ahí con su clásica formita de mariposa de la sustancia gris rodeada por sustancia blanca. Aquí nos vamos a empezar a encontrar en caudal, ya salimos de la faringe, estamos viendo el gas del esófago y por supuesto la tráquea. Ahí, y observen acá sí, a través de los forámenes, lo bien que se ven, en este caso, bien hipointensos, porque es sangre, arteria, vena y nervio vertebral. Nuevamente los vasos principales, yugular externa y aquí la tráquea. ¿Cuál es el plano este? En caudal, el que nos va a permitir ver las glándulas tiroides, ahí tenemos una y aquí está parcialmente la otra, en los cortes transversales. Entonces siempre a nivel de lo que es C3, recorran con cuidado este plano, no solamente hagan cortes sobre los núcleos discales, porque les va a permitir ver las glándulas tiroides. Lo vamos a colocar ahora sobre los espacios. Fíjense que ahora estamos bien sobre los espacios intervertebrales. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar entonces cómo tenemos que evaluar a lo que son los núcleos discales. En condiciones normales dijimos que en el T2 van a estar bien hiperintensos, ahí estamos viendo lo que es entre C2 y C3, y aquí entre C6, entre C5 y C6. Entonces observen el líquido cefalorraquídeo bien hiperintenso, que delimita el espacio subaracnoideo, donde también estamos viendo aquí la salida del nervio espinal a través del neuroforamen, nuevamente las estructuras que lo rodean, la escápula, y el último plano que nos queda entonces es el plano dorsal. Y como les dije, el plano este normalmente se asocia a lo que es un reconocimiento anatómico rápido para ver si nos quedó bien posicionado el paciente. Aquí tenemos tres cortes que yo les quiero describir. El primero es un corte bien ventral, que cortaría los cuerpos vertebrales, entonces podemos reconocer los anillos, en este caso, tanto el anillo fibroso, a veces se ve muy bien el núcleo pulposo, el anillo, el núcleo discal, ¿para qué? Para poder evaluar si están bien hidratados. Fíjense cómo se ve ahí la apófisis odontoides, reconocemos entonces a la segunda vértebra cervical, y obviamente a través de allí, contando hacia caudal, podemos ver el resto de las vértebras. Un segundo plano, bien sobre los cuerpos vertebrales, lo que me va a permitir ver bastante bien es la emergencia de los nervios espinales a través de los neuroforámenes. Y es eso lo que más sirve, ¿sí? Reconocer el origen de los nervios espinales a través de los neuroforámenes, porque verán más adelante en las patologías compresivas que las discopatías compresivas pueden complicar tanto al cordón medular como a los neuroforámenes, y a través de allí a los nervios espinales. Entonces este sería un corte que nos puede permitir ver bien la emergencia de los nervios espinales a través de los neuroforámenes, y de esa manera determinar si hay o no algún tipo de lesión. Por último, un corte un poco más dorsal, básicamente nos va a dar lo que es la región más dorsal, pero inicialmente lo que vamos a ver es el cordón medular. Fíjense cómo yo veo mucho mejor lo que es el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en este caso a la derecha y a la izquierda.
Recuerden que por convención la derecha del paciente siempre va a estar a la izquierda del observador. No obstante, tengan cuidado porque algunos resonadores, según el año en que hayan sido fabricados, según el tipo de reconstrucción que tenga, nos puede poner la derecha a la derecha y la izquierda a la izquierda. Y si ustedes de repente encuentran una patología cervical que se encuentre dorsolateralizada y informan izquierda por derecha, el cirujano actuante se va a acordar de ustedes de forma no muy agradable. Aquí lo que estamos viendo entonces son las apófisis articulares, que recuerden que siempre son planas y como en diagonal en la columna cervical. ¿Por qué es importante el reconocimiento de todo esto que yo les decía? Porque ustedes en cervicales van a tener que buscar muchas patologías, muchas más que en el resto de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque a nivel cervical podemos tener alteraciones de los anillos, como en todo lo que es la columna, es decir, la hipertrofia de los anillos fibrosos, con lesiones compresivas, como las protusiones o las extrusiones. La hipertrofia del ligamento amarillo, ahí se ve muy lindo, esto no son los cuerpos, no es el arco dorsal, sino es el ligamento hipertrofiado. La rotación de los cuerpos vertebrales a través de la inestabilidad cervical caudal, todo lo que tenga que ver con la malformación, ¿sí? O con las alteraciones de la unión cráneo-occipital, ¿sí? O sea, cráneo-vertebral, dentro de las cuales vamos a tener malformaciones occipitales, alteraciones de C1 y sobre todo las malformaciones tipo Chiari, y no olvidar nunca entonces el síndrome de inestabilidad cervical caudal, donde ahí vemos la apófisis espinosa más grande de todas, que es la que me va a ubicar en lo que son las vértebras normalmente blancos de estas alteraciones, que son las últimas vértebras cervicales. Algunas ventajas que yo les quería mostrar respecto al bajo campo y al decúbito lateral es que nos permite hacer estudios de lesiones dinámicas. Son resonadores bastante viejos, pero nosotros con el Paramed que usamos, donde colocamos a nuestros pacientes en decúbito lateral, en aquellos pacientes que sospechamos de síndrome de inestabilidad cervical caudal, podemos lograr a través de extensión e inflexión la evidencia de cambios en las lesiones compresivas para poder determinar si son dinámicas o estáticas, ¿sí? Aquí tenemos la imagen neutra en flexión y en extensión. Y bueno, obviamente a partir de aquí lo que evaluamos es si los grados compresivos que puedan tener estas lesiones se mantienen iguales o varían en función de la extensión y la flexión, conformando entonces lesiones dinámicas versus las estáticas. Doberman clásico, recuerden que el principio de todo esto es que cuando nosotros flexionamos, lo que hacemos es tensar al ligamento longitudinal dorsal y al ligamento amarillo, con lo cual disminuye la intensidad de la lesión, y cuando extendemos lo que hacemos es al contrario, relajamos ambos ligamentos, y fíjense cómo las lesiones que aquí parecían levemente compresivas se hacen mucho más compresivas, incluso en reloj de arena, cuando hacemos la extensión, ¿sí? Si bien esto es controversial, y ahora lo que se busca es más la tracción que la flexión-extensión, este es un estudio que nosotros podemos realizar y que sobre todo muchos cirujanos nos los están pidiendo. Entonces, y para despedirme de ustedes, ¿qué es lo importante cuando visualizamos las estructuras cervicales? Bueno, fundamental el conocimiento anatómico. ¿Por qué? Porque si uno entiende lo que ve y sabe dónde buscar las diferentes lesiones, va a ser mucho más fácil poder realizar un buen diagnóstico. El posicionamiento del paciente y el seteo del equipo, sin duda, van a determinar la calidad de imagen y del estudio. No es lo mismo un paciente bien posicionado, que esté recto, suplementado para que el estudio quede bien recto, a un paciente que es una montaña rusa, en el cual yo tengo volúmenes parciales de todas las imágenes, o, perdón, donde los cortes, sobre todo los axiales, no involucran los espacios intervertebrales, que es donde tenemos que ir a buscar las alteraciones compresivas. Muy importante, y esto viene de lo que les contó Camilo en la primera clase, reconocer siempre las secuencias. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Cuando yo veo el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, sé que es una secuencia T2, cuando yo lo veo hipointenso, sé que no es un T2. Después veremos qué otras secuencias se han utilizado en el estudio, ¿sí? Pero es muy importante reconocer esa secuencia. ¿Por qué? Porque una lesión
va a cambiar mucho. Incluso un tejido normal puede verse hipo o hiperintensa según lo que yo estoy eligiendo. Si yo no puedo reconocer esa secuencia, voy a fallar en mi diagnóstico. Siempre tener un buen aliado con un libro de anatomía. Hay un montón de páginas de internet que tienen espectaculares imágenes como que ya les mostré. De hecho son de una página de anatomía veterinaria, que se ven muy bien. Y todo esto es importante, ¿por qué? Porque hay una frase que siempre mi profesor, el doctor Rolfalini, me la dice, que es de Claudio Bernal, que es muy buena, y es esto: que quien no sabe lo que busca, no va a entender lo que encuentra, ¿sí? Y me quedó mal escrito encuentra, así que bueno, se los traduzco como tiene que ser. Así que bueno, de esta forma yo creo que lo más importante sin duda es el reconocimiento anatómico, una buena calidad de estudio, ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer buenos diagnósticos. Así que de mi parte, muchísimas gracias, y bueno, espero que les haya sido útil, y si hay alguna duda, por supuesto, abierto el micrófono para lo que sea aclarar. Muchas gracias, Matías. Excelente charla y pues la verdad, bastante importante reconocer las estructuras anatómicas para lo que hacemos día a día. Los participantes del día de hoy, no sé si tengan alguna duda para hacérsela al doctor Matías. Si no, pues igual estamos pendientes para hacérselas llegar por WhatsApp o por correo electrónico. Perfecto. Vamos a esperar si hay alguna duda. Si no, pues en serio, muchas gracias. Igual nos volvemos a ver en un par de días. Correcto, ahí ya con patologías. Es como que bueno, me dejaste bailar con la más fea. Debo decir que tuve que arreglar unos temas medio complicados, pero bueno, vamos a ponerle emoción y sobre todo, bueno, transmitirle lo que yo hago, que realmente, bueno, para lo que son los otros temas, que son tejidos blandos y articulares, es donde menos, o sea, realmente si uno dice, de 10 resonancias, ¿cuántas tenemos? Y son 5 de cerebro, 5 de columna, y a veces una de rodilla, a veces una de hombro, y lesiones infiltrativas musculares, creo que tenemos una en 500. Así Sí, que sí, bueno, lo cierto. importante es que cuando se enfrenten a esa una, sepamos reconocer. ¿Eh? Claro que sí. Así que bueno, veo que no hay Bueno, muchas preguntas, ya no, no está hay tímida muchas la gracias. audiencia, o todavía sé que falta gente. Podemos... Checar cómo. Ahí no sé si fue una pregunta parcial o que yo... No, no, no. Bueno. Bueno, ¿cómo podemos ver cómo se ve el ligamento amarillo? Creo que es la Ligamento, pregunta. sí, en realidad el ligamento en realidad no lo vas a ver, y justamente no lo vas a ver porque prácticamente es un tejido justamente ligamentario, tiene muy poca cantidad de agua, entonces lo vamos a ver hipointenso. Realmente, cuando lo ves engrosado, te vas a dar cuenta que vas a ver esa línea bien hipointensa que está por dorsal del cordón medular, y que principalmente lo van a ver igual cuando vean patologías. Lo que va a hacer es disminuir el espesor del espacio subaracnoide dorsal. Van a ver como que está más finito. ¿Por qué? Porque hay una compresión producto de la hipertrofia del anillo. Pero bueno, es un tema que excede al día de hoy porque no vamos a ver patologías, así que no quiero aventurarme en lo que van a ver más adelante. Claro que sí. Bueno, no, muchas gracias nuevamente y pues nos veremos en los próximos días. Perfecto. Bueno, A un los, placer, a los, Camilo, par- como siempre, y bueno, muchas gracias por este espacio para poder transmitir lo que hacemos todos los días, y bueno, mi idea es claro que sí. transmitirle lo que hago, no otra cosa más que de mi experiencia, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a este barco del diagnóstico por imágenes, complicado sin duda, y bueno, la idea, estamos acá para aclarar sus dudas. Así que bueno, si no hay otras preguntas, nos despedimos hasta la próxima, y bueno, Camilo, muchas veces, como Bueno, siempre, muchas gracias a ti. gracias, y estamos en contacto, ¿sí? Claro que sí. Bueno, Muy bien. a todos los participantes, bueno, los que vean esto en diferido, pues las preguntas se las podemos hacer llegar al doctor vía correo electrónico o por el WhatsApp. Y los invitamos a nuestra próxima charla, que será el 16 de mayo, de tomografía de cavidad nasal y cavidad oral con el doctor Vicente Cervera. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima ocasión.